La terapia Gestalt, creada por Fritz Perls, es conocida por su metodología insistentemente centrada en la toma de conciencia de la experiencia del momento presente, tanto del mundo externo como del interno, tanto del cuerpo como de los sentimientos y de las producciones mentales, ya sean pensamientos hablados o imágenes. Apunta a convertir a la gente en personas reales, más que en seres de cartón piedra, como decía el propio Perls. Trabaja para que uno pueda sostenerse en sí mismo y en su realidad, sin manipular a los demás o sin porfiar, cual víctima, contra la realidad porque no se ajusta a sus deseos personales. Es una terapia llena de sentido común. Trata de expandir a la persona para que gane conocimiento y flexibilidad y pierda compulsión y automatismos. De esta manera podrá adaptarse creativamente a su entorno y a sus requerimientos. La terapia Gestalt ha explorado con mucho detenimiento nuestro universo personal, quiénes somos y lo que somos, y ha fijado su atención en la idea de que en cada uno de nosotros conviven muchos yoes, personajes, rostros, subidentidades, roles, voces, etc., y que todos encarnan algo significativo. Es decir, cuidan de alguna función útil para la persona, del equilibrio necesario, de abrirse camino en el mundo, de dar respuestas adecuadas. Cada yo se expresa de una manera, en los músculos, en la mirada, en el gesto, en la actitud, en la conducta, en los sueños. Somos muchos y bien organizados, tocados por una inteligencia mayor que preserva la vida. Incluso las partes interiores que parecen resistencias son, o fueron en su momento, asistencias para transitar situaciones difíciles. Es como si hubiera un alma personal constituida por todas las partes que nos componen, una red invisible que las conecta a todas, dentro de la misteriosa y particular lógica de nuestra personalidad. Así como en un sentido relacional hablamos del alma familiar como una fuerza que une y dirige el destino de aquellos que la conforman y le pertenecen, en el mismo sentido podemos pensar en un alma o sabiduría personal, que une y dirige el sentido y la función de todos aquellos aspectos internos que nos componen. Y así, como en el alma familiar hablamos de los órdenes del amor que la rigen, también se podría pensar en dichos órdenes del amor en lo interno, cuyo reconocimiento facilitaría la salud y el bienestar de las personas. 3 serían los principales. 1. Todo lo que somos tiene derecho a ser. En la naturaleza no hay desperdicio, no hay basura ni desechos, ya que en general se transforman y terminan convertidos en fertilizantes. Todo lo que somos está al servicio de algo importante para nosotros o para la vida, y todos nuestros rostros y personalidades tienen un sentido y una función importante. En esta línea vemos que nada puede ser desterrado sin consecuencias. Al igual que en el alma gregaria, en el alma personal no se admiten las exclusiones. A veces nos peleamos contra ciertos sentimientos y tratamos de expulsarlos de nuestra experiencia, por ejemplo, el dolor o la rabia. Pero, ¿lo conseguimos realmente? ¿Conseguimos que desaparezcan? No. A veces logramos dejar de sentirlos, nos anestesiamos o empezamos a adjudicarlos a otras personas, o los retenemos como enemigos en el cuerpo, pero no son eliminados. Se visten con otros vestidos o dirigen su energía en otras direcciones. Así el dolor se viste de culpa o la rabia que no se integra puede llegar a enfermar nuestra espalda o cualquier otro órgano. Lo que excluimos nos persigue con otro ropaje, se manifiesta por otro canal. En cambio, puede difuminarse lo que ya cumplió su ciclo y su misión. Lo que permitimos cede. Lo que toleramos y transitamos cumple su función y así pierde su energía y nos hace más fuertes. Todo lo que somos tiene el derecho de ser por la mera razón de que ya es, pero además podemos desarrollar ante ello una actitud de reconocimiento y aprecio que no necesariamente de agrado. Para ello se requiere madurez. Buscamos con demasiada compulsión lo que consideramos agradable o nos alejamos con excesiva vehemencia de lo desagradable.
Agradable-desagradable no es el criterio fundamental, lo que cuenta es nuestra capacidad de acoger todas las experiencias. Esto supone el desarrollo de cierta neutralidad interior, de cierto desapego, de sentirse como el haz de luz proyectado en la pantalla de cine, con independencia de las imágenes concretas que se entrelazan y constituyen la trama de la película, según la imagen que usaba a menudo Ramana Maharshi. 2. Nos gobierna una inteligencia mayor. Esta inteligencia superior se ocupa de que el cuerpo cumpla miles de funciones sin que nosotros hagamos nada voluntariamente. Mueve millones de células y neuronas. Envía trillones de impulsos nerviosos a cada segundo. Bombea sangre a través del ritmo del corazón sin que tengamos que controlarlo o decidirlo. Nos hace respirar y tomar oxígeno para ventilar todo el cuerpo y regular la energía emocional y vital. En nuestro sofisticado laboratorio interior se suceden múltiples combinatorias sutiles y alquimias que regulan, además de las funciones corporales, las anímicas, las afectivas, las relacionales e incluso las cognitivas. La naturaleza tiene prioridad frente a la mente que la piensa. Esto implica que la mente más inteligente es la que sintoniza con nuestra propia naturaleza, la que se afana en conocerla y respetarla, la que puede alinearse con ella y rendirse ante ella. Sería imposible dirigir a través de la mente consciente los infinitos procesos que ocurren a cada momento en nuestro cuerpo y fisiología. Basta recordar la fábula del 100 pies. Alguien le preguntó un día cómo hacía para coordinar tantas patas y él se puso a pensar sobre ello. Dicen que desde entonces no ha vuelto a caminar. Cuando la mente se levanta por encima de la natura, en lugar de navegar según su soplo y sabiduría, se multiplican los problemas. Cuando la mente se inmiscuye en los procesos espontáneos, ya sea la sexualidad, la respiración, las funciones corporales, el sueño, etc., estamos doblando la esquina que da a la calle del sufrimiento. Los intentos de control de lo incontrolable producen su descontrol. Tenemos que dejar que la inteligencia mayor se ocupe. Mientras tanto, limitémonos a descansar y a disfrutar. Por ejemplo, en el sexo es preferible seguir el impulso natural que surge en lugar de pretender llegar a algún sitio, o complacer a alguien o conseguir algo, o tratar de emularlas en extrañas acrobacias y gimnasias que nos suministran las imágenes sin alma de la pornografía. Hay millones de procesos que se dan por regulación espontánea, por inteligencia natural, pero parece que lo hemos olvidado en un mundo tan estructurado, en el que cada asunto tiene su reglamento, su protocolo y sus especificaciones. Para no parecer estúpidos, paradójicamente nos volvemos estúpidos. Todo tiene su paquete de reglas y de informaciones, su manual de instrucciones, pero nos falta el aprendizaje por la propia experiencia, lo que verdaderamente cuenta, lo que nos hace autónomos, intrépidos y humanos. 3. Las funciones más antiguas tienen prioridad. Al principio fueron los programas instintivos, el alimento, el sueño y los ciclos biológicos naturales. Después llegaron las caricias, el apego, el contacto con los demás, las relaciones y la socialización del espacio familiar. Enseguida apareció el caminar, la postura erecta, y poco a poco el cerebro se fue mielinizando y desarrollando. Luego surgieron las palabras y las imágenes sobre la realidad, y las conexiones entre las cosas, y el pensamiento abstracto y creativo. Y así lentamente nos encaramos al universo racional. Para la vida, para su supervivencia, lo anterior tiene prioridad respecto a lo posterior. El cerebro reptiliano, que se ocupa de los aspectos más instintivos, primarios y automáticos, sostiene y precede el posterior cerebro mamífero, límbico, que regula los aspectos relacionales y emocionales más sutiles y refinados, y ambos desembocan en el desarrollo posterior del moderno córtex cerebral racional y representacional, capaz de ordenar la realidad a escalas modificadas, anticipándola, pensándola, capaz para bien y para mal de alejarnos de la tiranía del presente, con sus sabores o sinsabores.
En el córtex cristaliza la cognición en sus múltiples aspectos. Este orden se transgrede cuando creemos que lo racional lo puede todo, y lo convertimos en el caudillo o único regente de la persona, incluso al coste de lo más primario. Pero cuanto más nos identificamos con el imperativo de la voluntad y de las buenas razones, más se fortifica lo emocional o lo instintivo. Por suerte, en nuestro mundo se está dando actualmente una resensibilización hacia lo emocional y lo corporal, hacia la inteligencia instintiva. Cuando nuestros distintos centros corporal e instintivo, emocional y relacional, mental y cognitivo, y transpersonal o espiritual se alinean y son capaces de reconocerse en el lugar que les corresponde, cuando se los respetan sus funciones, las personas se sienten en armonía y paz. Claudio Naranjo habla de que somos tricerebrados y que una clave de la felicidad la encontramos en armonizar los tres aspectos internos que también corresponden al mundo del niño: el amor instintivo, regido por el placer; el mundo de la madre, el amor que cuida, compasivo, que rige las relaciones; y el mundo del padre, el amor como respeto y admiración, más cercano a la racionalidad. Todos ellos entrelazados por el espíritu, que actúa como misterioso elemento conector de todo. Si tomamos, por ejemplo, la sexualidad, vemos que es un poder de los más primarios e instintivos, casi en la misma medida que el hambre y el afán por alimentarse. Son fuerzas gobernadas por el imperativo indiscutible de la supervivencia a la que tiende todo organismo vivo. Sin embargo, ¿cuántas personas no han padecido terribles tormentos en su intento de ganarle la batalla a la sexualidad, dirigidos por altos y supuestamente virtuosos ideales? ¡Qué absurdos caminos! Los grandes poderes no pueden ni deben ser vencidos. En todo caso, pueden ser encausados. Pasar de una gestión interior egológica a una ecológica significa respetar estos órdenes. Imaginemos un gobierno interior a merced de la dictadura del ego y de sus pequeños intereses en el teatro de la vida. La gestión respetuosa de todo lo que somos es lo espontáneo, lo acorde con el deseo natural, con lo veraz, con lo que es. En Gestalt se habla de autorregulación organísmica, que quiere expresar la fe en la regulación espontánea de los procesos vivos, que entregados a sí mismos llevan a un lugar bueno. No es necesario interferirlos con el debería, o con los valores y aprendizajes incorporados, o con la represión de determinados deseos o fuerzas interiores. Podemos pasar del ego al eco, del yo a las resonancias, de la voluntad a la regulación organísmica. Para ello, hemos de comprender que somos un todo con sentido y unidad, y paralelamente tomar en consideración los órdenes y jerarquías de lo interno. Cuando sufrimos lo tenemos claro. Decimos, yo sufro. Pero, ¿es esto verdad? ¿No sería más pertinente investigar acerca de quién sufre en uno? ¿Qué parte o aspecto interior se encuentra contrariado o frustrado o herido? ¿Quién se lamenta adentro? Seguramente cuando sufrimos se trata de que algún aspecto nuestro tiene intereses, identificaciones o perspectivas que no se cumplieron. Entonces decimos yo sufro, pero en realidad solo sufre alguna parte nuestra. Todo sufrimiento tiene su raíz en la vivencia de alguien. Algún personaje interno que se identifica con algo o protege algo, que levanta su voz y dice, por ejemplo, cuidado, esto no me va bien. Esto debería de ser diferente. ¿Cómo se atrevieron a hablarme así? ¿Por qué no me quieren y tratan como merezco? Alguien adentro tiene ciertos intereses y piensa que debe protegerlos. En la lógica de esta parte interna, a veces el asunto es incluso de vida o muerte. Recuerdo una mujer identificada en su imagen ideal como eficaz profesional, que había sido apartada del núcleo de mando y altas responsabilidades de su empresa. Y la frase que dijo un día fue: si no me van a dar valor,
yo no me puedo querer. Y así no puedo vivir. ¿Era aquello verdad? ¿Así no podía vivir realmente? ¿Moriría si, según ella, no le daban el valor que merecía? Por supuesto que no. Pero si era verdad para su lógica interna esto, para lo que ella había interiorizado en su crianza, en sus aprendizajes afectivos, en su historia personal. Tenía sentido dentro de la lógica de su apuesta existencial que decía: los logros, el reconocimiento dan sentido a mi vida. En el interior de aquella mujer seguía viviendo una niña que enfrentaba su vacío existencial y su hambre de amor con su eficacia y su rendimiento. Pero sufría, pues todas las apuestas de este tipo hacen desdichada al alma, que tarde o temprano plantea sus crisis. Todos hacemos apuestas existenciales y buscamos lo esencial en lugares equivocados: la justicia, la belleza, el dinero, el poder, el sufrimiento, la adaptabilidad. Solo son apuestas, negocios con el alma, que vendemos a cambio de un plato de lentejas que aparentemente calma nuestra hambre de ser. Sin identificaciones no hay sufrimiento. Para sufrir es necesario tener deseos o temores, filias o fobias, apegos o rechazos. Esto lo enseñó Buda y muchos otros. Sufrir es fácil, basta con que nos sintamos lejos de lo que deseamos o demasiado cerca de lo que rechazamos. Para sufrir se necesita creer que hay alguien ahí dentro que puede morir si las cosas no son como cree que deben de ser. Una historia cuenta las peripecias de un avanzado buscador espiritual que acude a consultar a su maestro. El aplicado y fervoroso discípulo se sentía impotente porque, a pesar de sus logros en liberar sus identificaciones para residir en el ser libre, no conseguía liberarse del dominio que ejercían sobre él las mujeres y el intenso deseo que le producían. Y el maestro le contestó: esto te pasa porque todavía crees que eres un hombre. Es decir, todavía estás identificado con el hecho de ser hombre. Y es que la absoluta libertad interior es radical. No queda nada a lo que agarrarse, no queda nadie que nos haga parecer alguien, nadie a quien defender. Cuando eso ocurre, nos sentimos vacíos, pero paradójicamente somos completamente felices. ¿Quién sufre? Pues sufre el orgulloso, la víctima, o el llorón, o el que duda, o el tirano, o el asustado, o el deseoso. Hay una galería de personajes que están dentro de nosotros, que conservan su energía e importancia, y uno de ellos o varios sufren. Al que sufre debemos mirarle a la cara, descubrir su edad, su rostro, su fecha de nacimiento, su ropaje. Tratar de entender su lógica, su dinámica, sus necesidades, su historia, y establecer un diálogo con él, hablarle y dejar que nos hable. Así lograremos identificar mejor lo que le pasa, calmar sus temores, apaciguar su tormento, y enseñarle que nada es tan importante, que todo ocurre por la obra de la gran inteligencia, que nada puede ser distinto de como es y que así también está, que puede deponer y soltar su apuesta. En el trabajo gestáltico son muy comunes los diálogos y confrontaciones entre distintas voces o personajes internos. Se llama silla caliente al lugar donde se sienta la persona que va a trabajar sus asuntos y solucionar sus problemas. El que se sienta ahí se ve llevado a exponerse, a enfrentarse a sí mismo y a su mundo, a cuestionarse e interrogarse. Complementaria a la silla caliente se encuentra la silla vacía, en la que se sienta imaginariamente cualquiera de los personajes en conflicto, cualquiera de los rostros disconformes o sufrientes, cualquiera de las partes que nos conforman. La persona va encarnando alternativamente sus distintas voces y esbozando sus conflictos en una especie de autodrama escénico. El objetivo siempre es el mismo: primero reconocer a las partes, desvelarlas como importantes en la compleja arquitectura de nuestra personalidad, y a continuación integrarlas como necesarias con lo que tengan que decir y aportar. En definitiva, hacerles un buen lugar. La experiencia demuestra que algunas partes, una vez escuchadas, reconocidas y apreciadas, pierden fuerza y dejan de tomar protagonismo o de molestar.
por la simple razón de que ya han cumplido su función. Por otro lado, siempre está la tercera silla, la del observador neutro, la de la conciencia indiferenciada que observa el gran juego de nuestra personalidad y sonríe. En la silla vacía se puede sentar también cualquier persona de nuestro universo interpersonal, el marido, la madre, el jefe, los niños, cualquiera con quien deseemos avanzar en la resolución de algún conflicto. O también se pueden representar ciertos aspectos de la realidad, de los valores o de la vida. Por ejemplo, la muerte, la belleza, la culpa, la vergüenza. Cualquier cosa que necesitemos comprender mejor, clarificar o integrar. Visto de esta manera, la terapia Gestalt es un susurro hacia lo sistémico, en el sentido de que se trabaja la relación entre la persona y su mundo interior, entre ella y otras personas de su universo interpersonal, e incluso entre ella y cualquier aspecto del mundo. La realidad está hecha siempre de relaciones, de nexos, de redes, de tejidos que nos conectan y vinculan. Todo es relacional. Absolutamente todo grita al universo sus mensajes y genera ecos inevitables en la inmensa red. Virginia Satir, pionera de la terapia familiar y el trabajo sistémico, ideó las técnicas de la escultura y de la reestructuración familiar. También es muy conocida por sus trabajos sobre la autoestima y el respeto hacia uno mismo. Una de las técnicas que creó estaba dirigida a la integración de nuestro mundo interior con todas sus partes. Imaginemos un enorme puzzle donde pudiéramos ver representada toda nuestra identidad y las dinámicas entre las distintas partes que nos constituyen. Algunas partes nuestras vienen como herencia psicológica del padre o de la madre, o de otras personas significativas en la crianza. También son maneras de ponernos ante la realidad y aprendizajes que nos sirvieron en nuestro pasado. Virginia Satir reunía un grupo y hacía que el cliente eligiera a personas del grupo para representar los distintos personajes de su mundo interno. Una persona representaba la parte rígida, otra la histérica, otra a la cariñosa, a la dura, a la responsable, a la humilde, a la orgullosa, a la triste, a la insegura, a la simpática, etc. En un inagotable y rico carnaval interior de yoes. Entonces la persona podía ver plasmado en el espacio, en forma amplificada y escénica, el puzzle interior que le conformaba. El asunto no consistía en preguntarse, bien, ¿a cuáles tenemos que eliminar y a cuáles tenemos que potenciar? Porque esto aún propagaría con más fuerza la guerra interior, sino que se trataba de lograr un orden entre las partes. Sus preguntas estaban dirigidas a la función y la lógica de cada parte en el seno de la persona y a la dinámica de la colaboración, sostén o lucha con otras partes. Preguntaba a las personas representantes de yoes interiores, por ejemplo, ¿tú de qué te ocupas? ¿Cuál es tu tarea para la persona? ¿Qué es prioritario para la vida y para el desarrollo de la persona? ¿Cuáles son las jerarquías entre las partes? A continuación también ponía a dialogar a las partes de manera que se comunicaban entre ellas y expresaban sus quejas, sus necesidades y deseos. Una parte podía decir, por ejemplo, con mi inseguridad me ocupo de que la persona que no se exponga a las críticas, y la otra, la vehemente, podía replicar, pero de esta manera no logramos nada. Y la conciliadora añadir, mejor no nos pongamos nerviosos. Se podía ver en cinemascope el funcionamiento interior de la persona, sus dinámicas interiores, y con el trabajo, lograr el aprecio de todas las partes y el respeto por su función al servicio del bienestar de la persona. Lo que generalmente se descubre de esta forma es que todas las partes que nos componen tratan de conseguir algo bueno para la persona. La PNL lo llama intención positiva, es decir, todo tiene una finalidad buena, pretende algo bueno para la persona. Lo equivocado son a veces los caminos. Por ejemplo, el gritón puede pretender dentro de su lógica conseguir afecto,
ya que así lo aprendió, y por tanto más gritará cuanto menos afecto obtiene, pudiendo establecer un circuito vicioso desagradable sin fin. A menudo encontramos en el seno de las personas ciertos caminos, valores y objetivos distintos que pelean entre sí. Incluso parece que a veces haya un cierto despedazamiento interior, pero en el fondo vemos que les une el objetivo común de que la persona esté bien. Todas las partes de la persona, incluso las que parecen más extrañas, perversas o resistentes, pretenden, en su lógica propia, algo bueno para la persona. Todo, en última instancia, busca la felicidad. Es muy común que la persona se identifique con algunas partes y desee que tomen el control y que otras pierdan, pero esta no es la solución. Este es el ardid que desea que la voz interna, a la que llamamos voluntad, se salga con la suya. La solución es que negocien, que colaboren, que se reconozcan. Lo mismo que ayuda en nuestras relaciones externas, también ayuda en nuestras relaciones internas. Consideración, respeto, reconocimiento, perspectiva de lo positivo, búsqueda de objetivos comunes y humildad ante los límites. Lo mismo dentro que afuera, reza un aforismo popular. Cuando cada personaje interior puede tener el lugar que le corresponde y ocuparse sin trabas de la tarea que le concierne, la persona está cómoda en sí misma, se encuentra bien asentada y congruente, y ya no necesita caminar escondiendo o camuflando algunas de sus necesidades, vivencias o sentimientos, o tratando de ser una persona distinta de la que es, o imponiendo un personaje sobre otro. Gana flexibilidad y ajuste a la realidad y se vuelve más esponjosa y creativa. Por lo tanto, nada nuestro nos es ajeno y cada vivencia cumple su cometido. Escuchemos este poema, que dice así: No digáis que partiré mañana, pues aún estoy llegando. Mirad profundamente, estoy llegando a cada instante, para ser brote de primavera en una rama, para ser pajarito de alas aún frágiles, que aprendo a cantar en mi nuevo nido, para ser mariposa en el corazón de una flor, para ser joya oculta en una piedra. Aún estoy llegando para reír y para llorar, para temer y para esperar. El ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy un insecto que se metamorfosea en la superficie del río, y soy el pájaro que se precipita para tragarlo. Soy una rana que nada feliz en las aguas claras del estanque, y soy la serpiente acuática que sigilosamente se alimenta de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, mis piernas tan delgadas como cañas de bambú, y soy el comerciante de armas que vende armas letales a Uganda. Soy la niña de 12 años refugiada en una pequeña embarcación que se arroja al océano tras haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata cuyo corazón es aún incapaz de ver y amar. Soy un miembro de Politburo, con todo el poder en mis manos, y soy el hombre que ha pagado su deuda de sangre a mi pueblo, muriendo lentamente en un campo de concentración. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que hace florecer las flores de la tierra entera. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan vasto que llena los 4 océanos. Llamadme por mis verdaderos nombres, se los pido, para poder despertar y que la puerta de mi corazón pueda quedar abierta, la puerta de la compasión. Nuestros verdaderos nombres son todos los nombres, el de la alegría, que hace florecer todas las flores de la tierra entera, y el del dolor que llena con sus lágrimas los 4 océanos. Somos todos los nombres, y todo lo nombrado es encarnado en cada vida. Y nada nos es ajeno, porque todos somos uno, y entre todos encarnamos todas las fuerzas, todos los matices, colores, sabores, olores, todas las sombras del vivir. Y dentro de cada uno conviven todos los rostros, sin exclusión. Lo más bello de este poema es el canto a la compasión, a que la puerta del corazón quede abierta para poder despertar, para poder reconocer todos y cada uno de nuestros nombres, todas y cada una de nuestras realidades.
Lo podemos interpretar en esa línea que dice amar lo que somos sin exclusión. Y a continuación reconocer que lo somos todo, que todo nos concierne, que a todo le podemos abrir el corazón. De esta manera no necesitamos condenar a nada ni a nadie. En todo caso, para condenar a alguien por sus pecados, primero tenemos que cometerlos. La alegría y el dolor conforman una polaridad fundamental, que guía y hace plenamente humano nuestro corazón, cuando nos abrimos a ambos por igual. En terapia Gestalt se habla de polaridades como de arcos que extienden todo el espectro que va, de la extrema dureza a la extrema suavidad. Dicho arco encuentra en su punto medio el centro indiferenciado, donde es nada. Eso es, ni asomo de dureza ni asomo de suavidad. Esa experiencia sin forma, algo así como el núcleo espiritual de los asuntos, que no han devenido en formas manifestadas. En terapia Gestalt se dice que las personas se mantienen sanas y fuertes cuando logran extender su identidad en todas las direcciones, por lo menos como capacidades disponibles, cuando logran extenderse hacia la posibilidad de la dureza, cuando ésta es necesaria, y hacia la suavidad cuando es adecuada. Identificarse con algún aspecto en detrimento del contrario es parcelar y estrechar nuestra identidad. Además, cuando nos empeñamos en el predominio de un lado por represión de su contrario, siempre resulta artificioso y poco natural. La persona compulsivamente dura, al no tener la posibilidad de la suavidad, hace que su dureza resulte ficticia, como un rictus facial, que se ve obligado a perdurar en todo momento. Al revés, hay personas que no logran contactarse y usar la dureza, y entonces su suavidad resulta un tanto cargada y empalagosa. Una persona se desarrolla al máximo cuando puede compaginar ambas polaridades, cuando la suavidad convive con la dureza y ambas se manifiestan de forma genuina. En el mismo sentido que el poema, crecemos cuando nos reconocemos en todas las potencialidades, cuando las integramos todas. De ese modo ganamos flexibilidad, disponibilidad, capacidad de reacción y de ajuste creativo a lo que el entorno requiere, a lo que cada momento necesita.